Ok, gracias. Buenas noches, bienvenidos. Hoy día estamos con la última sesión de plan de negocios, eh, temas complementarios y vamos a hablar un poco sobre los temas de modelos societarios, tributarios y laborales. Acá tenemos básicamente uno de los aspectos que normalmente más preocupa a las personas cuando están por empezar un negocio. O sea, ¿qué tipo de sociedad debo ser? ¿En qué modelo tributario debo posicionarme? ¿O en qué modelo laboral? O sea, al final, lo que sucede y lo que se genera es una serie de confusiones, que se marcan mucho, y es que asocian o mezclan o confunden el tema societario con el tema tributario, con el tema laboral. Me dicen muchas veces, yo pregunto, ¿y en qué modelo societario vas a estar? Bueno, yo soy MIPE. Bueno, pero en los modelos laborales el tema MIPE, perdón, en los modelos societarios el tema MIPE no es lo que marca en cuál estás. El tema MIPE marca el tema básicamente laboral o hasta qué modelo eh, tributario puedes usar, pero el modelo societario no está asociado a tu volumen de ventas, por ejemplo. Entonces, para asociarnos al modelo, para hablar del modelo societario, realmente vamos a determinar primero si somos una persona natural o si queremos ser una persona jurídica. En el caso de persona natural, vamos a hablar de un solo dueño propietario, un negocio unipersonal. Lo que sucede es que cuando soy persona natural con negocio, lo que le llaman el RUC 100, yo no separo mis bienes personales de mis bienes empresariales. Entonces, todo está junto. En caso de un problema en la empresa, respondo yo como empresa y como persona. Cuando es persona jurídica, la persona jurídica eh, limita su responsabilidad al patrimonio de la persona jurídica. Entonces, básicamente ahí está la gran diferencia. Ahora, existe un modelo de persona jurídica para una persona individual. Entonces, ese lo pueden aprovechar. Entonces, hoy día, como es un repaso y vamos, he incluido una serie de modelos societarios adicionales como información para que sepan que existen en el país y que se pueden aplicar. Son modelos de poca eh, presencia. Algunos son modelos antiguos que casi no se usan, pero están ahí. Pero básicamente para el caso de nuestras empresas, yo puedo ser una empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, esa es la que es de una persona, pero persona jurídica. La sociedad de responsabilidad limitada, que es la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que ahí ya empezamos con el tema sociedades, grupos de gente, y de ahí empiezan las sociedades anónimas. Y entonces vamos a dar un repaso rápido a las que ya conocemos y vamos a hablar un poquito de las que no conocemos y que de repente a algunos les interese en algún momento. La primera es la empresa individual de responsabilidad limitada, o sea,
Yo como persona quiero crear una empresa como persona jurídica, pero no voy a ser socio de nadie. Entonces, como dice, es la voluntad de una sola persona. Las personas naturales son las que constituyen o son titulares de las empresas individuales de responsabilidad limitada. El patrimonio inicial es formado por los aportes de la persona que la constituye. Es una persona jurídica, o sea, ya no es una persona individual. Y en la empresa individual de responsabilidad limitada, la persona natural limita su responsabilidad por los bienes que sean dinerarios o no dinerarios que está aportando a la persona jurídica a fin de formar el patrimonio empresarial. Tiene patrimonio propio distinto al de su titular. ¿Ok? Esa es la forma jurídica como una persona sola, sin hacerse socio de nadie, puede crear una persona jurídica. Ahora, empezamos con las sociedades anónimas. Acá es una familia de sociedades. La sociedad anónima, que es el nombre ordinario que tiene esta empresa, tiene dos figuras especiales en el Perú. Una es la sociedad anónima cerrada, la famosa SAC, y la otra es la sociedad anónima abierta, que esa es con la que se crean las grandes empresas que al final van a terminar con sus acciones en bolsa de valores. Entonces, vamos a empezar con la definición general de sociedad anónima que aplica a las tres. O sea, primero vamos a hablar de la sociedad anónima y después vamos a hablar de los casos especiales. ¿Ok? Primero, es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada. O sea, los socios no responden solidariamente por las deudas sociales. Las acciones de las sociedades son títulos valores y pueden circular en el mercado. Cuando digo que pueden circular en el mercado, no estoy hablando que todas las sociedades anónimas puedan entrar a la bolsa de valores, sino que yo mis acciones, por ejemplo, de una sociedad anónima, las puedo vender y no pasa nada, ¿ya? Pero ese es un trato con quien me las compra. En la sociedad anónima abierta es que vamos al mercado de valores. El capital social está representado por acciones, que son los aportes de los socios. La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad. O sea, el accionista puede ser accionista y simplemente recibir dividendos y otras personas son las que gestionan la empresa. La sociedad se forma para cumplir una finalidad determinada. Eso es lo que se llama el objeto social. O sea, ¿para qué hice la sociedad? Hice la sociedad para fabricar bicicletas, o hice una sociedad para poner una empresa comercializadora de autos. Se determina claramente. Los accionistas no tienen ningún derecho sobre los bienes adquiridos, pero sí del capital y las utilidades. Ya. La titularidad de la acción le da una serie de derechos a la sociedad para toma de decisiones. La propiedad y la gestión se encuentran desligadas. Como yo les decía, el hecho de ser accionista no quiere decir que yo sea ejecutivo de la empresa.
Por eso es que normalmente en la sociedad anónima hay 3 órganos de administración que deciden sobre la dirección y la gestión de la empresa. Uno es la Junta General de Accionistas, donde participan todos los propietarios de acciones. Otro es el directorio, que es nombrado por la Junta General de Accionistas y es el que se encarga de la gestión directa de la empresa, nombrando al gerente general. Y supervisando su función. En cuanto a la Constitución, es necesario que tenga su capital totalmente suscrito y cada acción que sea suscrito esté pagada en no menos de un 25%. No existe monto mínimo de capital. Los accionistas no pueden ser menor a 2 personas naturales o personas jurídicas residentes o no residentes. El número máximo de accionistas es de 750. Acá estamos hablando del tema de la sociedad anónima. Se puede constituir de 2 formas en un solo acto, llamado constitución simultánea, o en forma sucesiva como constitución por oferta a terceros. Ahora ya vamos a los modelos especiales. Uno es la sociedad anónima cerrada. Igual, el capital se representa en acciones, el número mínimo de socios 2, el máximo 20. Ok. En estas sociedades, mucho determina el tema de el tema de personales de los socios y no solo quién aporta dinero. Muchas de estas sociedades son empresas familiares. Ahora, también son empresas relativamente pequeñas o si bien pueden ser grandes también, pero son empresas donde los socios son gente que se conoce y que arman la empresa entre ellos. O sea, yo participo del accionariado de algunas sociedades anónimas cerradas y por ejemplo, tengo una con mi esposa, una con un hermano mío y una tercera con 2 amigos. Eh, Cada una es para diferentes objetos sociales y no pasa nada, o sea, pero el tema es que por ahí van el tema de la sociedad anónima cerrada. ¿Ok? Los socios solo responderán por sus aportes. ¿Ok? Ahora, la sociedad anónima cerrada, acá dice, no puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. O sea, no puede ir a la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque solo puede tener 20 socios, no tiene más. El directorio en este caso es facultativo. ¿Ya? Eso en el momento de la creación de la empresa se determina. Por ejemplo, un directorio tiene que tener 3 personas y entonces yo en 2 de las sociedades, por ejemplo, somos 2 socios. ¿Cómo hacemos? No, no pasa nada, o sea, simplemente no tenemos directorio. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que traer una persona externa. En cambio, si no tenemos directorio, el gerente general cumple las funciones del directorio. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada es una forma societaria que se presta al tipo de empresas que nosotros hacemos cuando hacemos nuestros emprendimientos. La otra es la sociedad anónima abierta. Acá el número mínimo de socios es 750 socios. Ese es el mínimo, o sea, tiene que haber más de 750. Sus socios tienen responsabilidad limitada, es igual. El capital está basado en acciones. Eh,
La idea es que sea rentable y sus acciones sí van a la bolsa. En este caso deben ir a la bolsa, no es que si quiero. No, o sea, sus acciones van a la bolsa. Deben estar inscritas en el mercado de valores y su comercialización está vigilada por la CONACEP, ¿ok? Que también recibe información financiera que publica anualmente, o sea, la empresa ya es pública. De ahí tenemos la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la SRL. Tiene características igual personalistas como capitalistas. Es una versión antigua de la sociedad anónima cerrada. Es más, la SAC se creó para reemplazarla, pero ya al final terminaron viviendo las dos. Debería haber habido en algún momento una ley, un reglamento, una norma que obliga a las SRLs a convertirse en SAC, pero nunca la ha habido y ahí existen y todavía se pueden constituir. Se constituye por las aportaciones que realicen sus socios, las cuales deben estar pagadas en no menos de 25% de cada participación y deben estar depositadas en una entidad bancaria a nombre de la sociedad. Las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles y no pueden ser incorporadas en títulos valores ni tampoco se les puede denominar acciones. Los aportes pueden constituir en bienes dinerarios o no dinerarios. Cuenta con un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios. Se dan cuenta que es lo mismo, o sea, de 2 a 20. Y también es una alternativa para las empresas familiares o empresas de amigos. El capital social está basado en participaciones, acá no se llaman acciones. Los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportan. Responde por su patrimonio presente y futuro, que se basa en el valor que pueda tener su local comercial, su clientela, maquinarias, marcas, etc. Acá vamos a hablar ya del primer modelo societario que es diferente a lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Que es la sociedad en comandita. Y vamos a empezar hablando de la sociedad en comandita simple. Esta es personalista, depende de las condiciones personales de sus socios colectivos como comanditarios. O sea, va a actuar de manera colectiva y con responsabilidad limitada para algunos socios y con responsabilidad ilimitada para otros socios. O sea, va a haber socios que con su aporte cubren y no son responsables, pero va a haber socios que son responsables con sus patrimonios y demás. No es un tipo de sociedad muy usada, ya que las participaciones no pueden transferirse en el mercado de valores. O sea, es una forma social bastante complicada en su concepción. Existen dos tipos de socios: los socios comanditarios, que son los inversionistas y son responsables por el aporte que han hecho. No recibirán ningún título por su aporte y no administran la sociedad. Y los socios colectivos, que actúan como administradores y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. Entonces es complejo el tema. Ahora, también crearon la sociedad comandita por acciones, que es una variante de la sociedad anónima. Es una sociedad de capitales, son compatibles con las normas de la sociedad anónima. Su capital social está establecido por acciones que se pueden transmitir libremente sin que se deba seguir las reglas de la Ley General de Sociedades.
sus accionistas tienen una porción y participación y pueden participar de la función gestora. O sea, lo que pasa es que si se dan cuenta, y pasó con la sociedad comercial de responsabilidad limitada y ahora en esta versión de la sociedad en comandita, de lo que se trata es de derivar la mayoría de acciones o de empresas a los modos de sociedades anónimas. Entonces, por eso es que existen esta característica de que van migrando a sociedad anónima. De ahí tenemos la sociedad civil, ¿ok? Esta sí tiene algún tipo de presencia. Es una organización que, de personas que están en conjunto por el ejercicio de una profesión, oficio o práctica y tiene como fin obtener una ganancia de las actividades que realiza. Acá prima la experiencia profesional, las habilidades o el renombre. Acá funcionan los estudios de abogados, contadores, los médicos, ingenieros. Acá la confianza es un elemento importante en la sociedad civil. Acá tenemos la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. La sociedad civil ordinaria se constituye con un fin común de carácter económico que se ejerce mediante una profesión u oficio u otro tipo de actividad. Mínimo son 2 socios y máximo no tiene límite. Acá prima el tema personal más que el capital. Ya, hay 2 tipos de elementos que la caracterizan. El elemento personal que hablamos, que es la confianza, la cualidad personal a fin de obtener una ganancia. Los socios responden de manera personal y subsidiaria, gozan del beneficio de exclusión, es decir, que en el caso de ser demandado, primero el acreedor deberá exigir el pago contra bienes de la sociedad. ¿Ok? O sea, pero ojo, que no es de que es limitada. O sea, primero van contra la sociedad. Si la sociedad al final no cubre, el socio tiene que cubrir. Y de ahí viene la sociedad de responsabilidad limitada, que esta sí tiene un máximo de 30 socios. Acá los socios ya no responden de manera solidaria, es decir, personal por las obligaciones sociales. Está limitado al aporte. ¿Ok? Y acá la ley establece que figuren el nombre o los nombres de algunos de los socios. Por eso es que en los estudios de abogados ustedes ven que dicen 2 nombres y asociados. ¿Por qué? Porque tienen que figurar los nombres. Estudio Pedro y Miguel y asociados. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. La sociedad colectiva. Los socios son responsables de manera ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la sociedad. Hoy día no es común su uso. El número mínimo de socios es 2 y no existe un límite máximo. En este tipo de sociedad, los socios son seleccionados por sus calidades personales y realizarán operaciones de comercio durante el tiempo que consideren conveniente. En este tipo de sociedad el tema básico es la confianza. Igual, el capital está basado en participaciones que no constituyen títulos o valores y tiene un plazo fijo de duración. O sea, yo puedo crear una sociedad por 1 año y listo. Al año se disuelve de manera automática. Bueno, habiendo visto el tema de sociedades, yo regreso al comentario inicial. Básicamente, yo les sugiero que al abrir o al hablar de sociedades,
hablen de, primero, la sociedad individual de responsabilidad, perdón, la empresa individual de responsabilidad limitada, que es un modelo eh, de persona jurídica unipersonal, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL, que es una forma societaria, las sociedades anónimas, que puede ser la sociedad anónima cerrada. Para el tamaño de nosotros, creo yo que la sociedad anónima cerrada basta. De ahí tenemos la sociedad anónima. La sociedad anónima abierta ya es para empresas pues del tamaño de las que cotizan en bolsa, bancos, minas, ese tipo de cosas que tienen muchos capitalistas. Entonces no es un poco a donde le apuntamos nosotros. Ahora, teniendo esto, por si acaso, para quienes me están escuchando, en cualquier momento pueden hacer cualquier pregunta o cualquier cosa para aclarar, porque yo voy a ir avanzando y lo ideal sería poder aclarárselos cuando se presente la duda. Por eso yo les recomiendo que se queden en esas sociedades donde nosotros vamos a trabajar. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, y regreso a hacer la diferencia. El modelo societario es uno. Ahora vamos a ver modelos tributarios. Los modelos tributarios, salvo el nuevo RUS que está asociado a la persona natural con negocio, el resto no están asociados a ninguna forma societaria. ¿Ok? Yo puedo tener cualquier tipo de sociedad con cualquier tipo de régimen tributario y solo va a depender del volumen de la operación, no del tipo de sociedad. O sea, alguna vez alguien me dijo, bueno, yo voy a ser RER porque soy sociedad anónima cerrada. No, tú puedes ser sociedad anónima cerrada y puede ser RER o puede ser régimen MIPE tributario o régimen general. Ahorita los vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos acá básicamente 4 regímenes que vamos a trabajar. El nuevo RUS, el régimen especial, el MIPE tributario y el régimen general. Acá hay un cuadrito muy genérico que habla de cada uno de ellos. Ahorita vamos a hablar de manera individual de cada uno de ellos. Pero ustedes pueden ver este cuadro y tenerlo como referencia. Es más, este cuadro realmente lo pueden bajar de la página de la SUNAT. Yo lo saqué de ahí y entonces tiene la información completa de cómo operan frente a la SUNAT estos regímenes tributarios. Realmente toda la información que vamos a conversar sobre los regímenes tributarios, yo la he generado, la he tomado de la SUNAT para que sea lo más real posible frente a lo que vamos a enfrentar en el momento de la gestión. El nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS. Básicamente, ¿esto a qué va? Va a pequeños negocios que sus clientes son consumidores finales. ¿Por qué digo esto? Porque quienes están en el nuevo RUS normalmente no llegan a tener la posibilidad de emitir facturas, emiten boletas. ¿Ya? Entonces, ni siquiera llevan registros contables, hacen un único pago mensual, ni siquiera presentan declaraciones mensuales ni anuales, ¿ok? Simplemente determinan un pago único mensual y para eso toman en cuenta los ingresos o compras mensuales, lo que resulte mayor. Y van a colocarse en una categoría, o sea, suman las boletas que han emitido
y suman las facturas de lo que han comprado. Con el que sea mayor van a generar su pago y lo generan según esta tabla. La categoría 1, ingresos o compras hasta 5.000 soles. Pagan 20 soles mensuales. La categoría 2, ingresos o compras hasta 8.000 soles. Pagan 50 soles. Ok. Lo deben pagar de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales. Si exceden el monto mensual de la categoría 2 o tus ingresos superan los 96.000 soles, deben cambiar de régimen. Así de fácil. Ahora, ya regresamos al tema de empresas. Y con el tema de empresas, vamos a mirar los regímenes que se asocian a empresas. El primero es el RER, el régimen especial de impuesto a la renta. ¿Ya? En ese régimen se encuentran las personas con negocio y personas jurídicas que obtengan rentas de actividades de comercio o industria. Acá se entiende la venta de bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo y actividades de servicio. El régimen especial de la renta, ¿qué ventaja tiene? Primero, solo llevan dos registros contables, el registro de compras y el registro de ventas. Presentan declaraciones mensuales. No hay declaraciones anuales. Eso es una ventaja. Y igual que en el caso anterior, el pago del impuesto a la renta es según la siguiente tabla. O sea, en este, o sea, en el nuevo RUS solo se hace un pago único. Acá nosotros vamos a tener que pagar el IGB y vamos a tener que pagar el impuesto a la renta. Ok. Entonces, nosotros como impuesto a la renta mensual vamos a pagar el 1.5% de nuestros ingresos netos mensuales. ¿Esto qué significa? Que todo lo que yo haya facturado o boleteado que llegue, o sea, lo sumo y le calculo el 1.5. Ojo, no incluyo el IGB. Y ese 1.5% es lo que yo pago como a cuenta del impuesto a la renta. Lo que tiene este es que es cancelatorio, eso es lo que les decía. O sea, una vez que yo lo pagué, ya a fin de año no tengo que presentar ninguna declaración jurada ni nada raro y voy a vivir tranquilo porque ya está pagado mi impuesto a la renta. Ahora, todos los meses tengo que pagar el 18% de todas las ventas que he realizado. Pero yo tengo el crédito fiscal generado por las compras que he efectuado con factura a nombre de la empresa. Entonces yo lo que pago es el diferencial. ¿Cuándo lo pago? Todos los años la SUNAT emite un cronograma de obligaciones. ¿Ok? Ahora, si al año yo sobrepaso los 525.000 soles de venta neta, ya me tengo que cambiar de régimen e ir al que sigue inmediatamente superior, que es el MIPE tributario. Este régimen yo veo
si es que la SUNAT no hace nada, que con el tiempo va a desaparecer. O sea, para mi gusto es el más cómodo. ¿Por qué? Por este tema del carácter del pago a cuenta cancelatorio y todo. Pero los ingresos están fijos en 525,000. Cuando se creó, se habló de 150 UITs que son, en su momento eran 525,000. Pero lo que pasó fue que la UIT ha ido subiendo, pero como lo pusieron en 525,000, que fue cuando la UIT estaba en 3,000 y fracción, no recuerdo el monto exacto, ya se quedó ahí. Hoy día la UIT está en 4,400 y esto no se ha actualizado. Ok. O sea, hoy día ya no es 500, o sea, ya no sería 525,000, sino sería 660,000. Pero al no haberse actualizado se ha quedado ahí. Entonces muchas empresas, simplemente por tema de inflación, por temas de ese tipo, van a llegar a este monto en algún momento sin necesidad de que la empresa haya crecido mucho, y van a tener que pasarse de régimen, y este régimen va a tender a desaparecer. Por eso digo, si es que la SUNAT no toma acción sobre este 525,000, este régimen a la larga está condenado a muerte. Ahora, el RER tiene una característica, y es que hay una serie de empresas que no pueden acogerse a él. Originalmente nosotros teníamos el nuevo RUS, el RER y el régimen general. El MIPE tributario no existía. Entonces, como este era el régimen promocional para pequeñas empresas y demás, lo que se hizo fue hacer una lista de actividades. Entonces, el primero, las empresas que hacen construcción según las normas del IGB, aun cuando no se encuentren grabadas con el IGB. ¿Ok? Ellos no pueden asociarse. Las que presten el servicio de transporte de carga de mercancías siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas métricas, y el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una empresa de servicio de carga, un operador logístico, y que mis vehículos sean estos camioncitos Porter o el Kia K2700, o tener camionetas tipo combi, que su capacidad de carga está entre 1 y 1,5 toneladas. Estos no están dentro de esta afección. O sea, esa empresa sí puede cerrar. ¿Ok? Pero si ya tengo camioncitos que pasan de 2 toneladas métricas de carga, o sea, 2 toneladas de carga, 2,000 kilos, ya entro a no poder cerrar. Y el transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros, o sea, todas las agencias, todas las compañías de buses no pueden cerrar. Las empresas que organizan espectáculos públicos, ya los que traen artistas y demás. Los notarios, los martilleros, comisionistas o rematadores. Los agentes corredores de productos, de bolsa, de valores. O sea, los agentes de bolsa, ojo, que hay la bolsa de productos también, donde se comercializan algunos productos tipo café. Ellos tampoco. Y los agentes de aduanas y los brokers de seguros. Ninguno de ellos pueden ser RER. Y los casinos, tragamonedas o otro tipo de negocios de características similares. ¿Ok?
Entonces, todos esos no pueden ser RER. Tienen que irse a otro régimen. Que en el origen era irse al régimen general. Lo que pasa es que hace 2 o 3 años aparece el régimen MIPE tributario, probablemente un poco más, hasta 4 años, no recuerdo exacto la fecha, pero aparece el régimen MIPE tributario, que es el que al final va a cargar a todo el RER. Tienen que ser personas domiciliadas en el país, que realicen actividades empresariales que generen renta de tercera categoría, básicamente lo mismo, y sus ingresos no deben superar las 1.700 UITs al año. Ok. Si se dan cuenta, el otro hablaba de 525.000, acá estamos hablando de 1.700 UITs, o sea, estamos hablando de más de 7 millones de soles. Entonces ya es mucho más grande el tema. Ahora, quienes de alguna manera no pueden estar comprendidas. Acá lo que sucede es que en el caso del régimen MIPE tributario se aplica el tema que no se menciona en el caso del RER, pero también funciona ahí, el tema de la vinculación entre empresas. O sea, cuando yo tengo accionariado en una empresa que sobrepasa cierto porcentaje, cualquier otra empresa en la que yo también sea accionista, en ese porcentaje creo que es 20%. Voy a revisarlo bien. Genera vinculación. Entonces, si yo tengo empresas vinculadas, por decir, soy socio en 5 empresas, entonces debo de sumar la operación de las 5 empresas para ver si supero las 1.700 UITs, en cuyo caso ya no puedo estar en el MIPE tributario, sino todas las empresas pasan al régimen general. ¿Ok? Pero si yo tengo una empresa, una empresita, en mi caso, y como les dije, yo tengo acciones en 3 empresas, la verdad, los volúmenes de operación de esas empresas son pequeños. No genero, no, o sea, sí genero vinculación en el caso de las 3, porque en las 3 mi participación es superior al 20%. Entonces, si llegaran a 1.700 UITs, entonces todas pasan al régimen general. Ahora, tampoco pueden ser las sucursales o agencias o cualquier otro establecimiento de empresas constituidas en el exterior, o sea, representaciones en el Perú de empresas internacionales. Y las empresas que de plano pasen las 1.700 UITs. ¿En qué momento pueden ingresar al MIPE tributario? Primero, al iniciar las actividades. Yo creé mi empresa y dije, bueno, mi empresa va a estar en el régimen MIPE tributario. Ok. Las que están en el RER o que están en el nuevo RUS lo pueden hacer en cualquier momento del año. No hay problema. Y las que provienen del régimen general, el MIPE tributario se creó en el año 2018. Acá está el dato. Las que provienen del régimen general, con la presentación de la declaración jurada mensual en enero de cada ejercicio gravable. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque a la aparición del régimen MIPE tributario,
sucedió que muchas empresas que estaban en el régimen general podían bajar al MIPE tributario y obtenían los beneficios de estar en él. Entonces se dio la opción de que pasen al MIPE tributario. ¿Ok? ¿Qué pueden hacer con el MIPE tributario? Pueden emitir facturas, boletas, tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito, de débito y guías de remisión. En general, todos los tipos de comprobantes de acá deben haber escuchado. El único que les voy a mencionar de manera especial es la liquidación de compra. ¿Y por qué? Porque eso es algo que muchas veces está medio olvidado. Yo puedo comerciar con empresas informales. Y estas empresas informales no tienen capacidad de generar facturas o boletas. ¿Ok? Al no tener capacidad de generar facturas o boletas, entonces lo que va a pasar es que yo compro, sale dinero de mi empresa y no tengo cómo justificar a dónde fue. Entonces lo que yo hago en ese caso es una liquidación de compra. Esa liquidación de compra para mí funciona como una factura. ¿Por qué? Porque yo le compré a Pedrito por 2.000 soles. Le agrego el IGB y yo pago el IGB. Y me queda como un crédito fiscal a mí. ¿Ok? Y entonces hago la liquidación de compra y la empresa empieza a formalizar esa compra que hice al mercado informal. En el MIPE tributario, ¿qué libros debo llevar? ¿Ya? Si los ingresos netos anuales llegaran a menos de 300 UITs, voy a llevar un registro de ventas, un registro de compras y un diario en formato simplificado. Punto. Si los ingresos son superiores a 300 UITs y no superan las 500 UITs, llevo un registro de ventas, un registro de compras, un diario y un mayor. Si los ingresos son mayores a 500 UITs y no superan las 1.700 UITs, llevo registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Ojo, este libro de inventarios, hasta donde sé, es un libro de inventarios no valorizado. Ese era un tema que yo no conocía bien, pero ahorita estoy asesorando a una empresa que está en este régimen, que está en este nivel, y el contador justo el otro día decía, no, nosotros no tenemos que llevar el inventario valorizado, simplemente lo llevamos valorizado por un efecto de tener un control de nuestros costos, pero para la SUNAT no lo necesitamos valorizado. ¿Cómo se hace el pago a cuenta del impuesto a la renta? Si los ingresos anuales del ejercicio no superan las 300 UITs, declaran y pagan el 1% de sus ingresos netos mensuales. Si en algún mes superan el equivalente a las 300 UITs anuales, pagan el 1.5% o el coeficiente determinado de acuerdo a lo establecido por el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Realmente en esta empresa ya tienen que trabajar con un contador de todas maneras. En el RER no es obligatorio, pero yo siempre lo recomiendo y en este tipo de empresas sí es obligatorio. O sea,
la documentación tiene que estar firmada por un contador público colegiado. El IGB es igual que el de todos, 18%. Y lo que pasa a fin de año es que si al terminar el año y hacer su cierre contable, tienen una renta anual, o sea, una utilidad de hasta 15 UITs, ustedes tienen que pagar el 10% del impuesto a la renta, de lo cual van a descontar el 1% o el 1.5% que pagaron y tienen que pagar la diferencia. Si su utilidad es más de 15 UITs, entonces lo que van a pagar es 29.5% de impuesto a la renta por el exceso de las 15 UITs. ¿Ok? Entonces, si por decir, yo tengo una empresa que tiene una altísima rentabilidad, pero mi volumen de facturación es pequeño, o sea, yo puedo llegar a pasar las 15 UITs con una venta anual de 525,000. Entonces, a mí me conviene el RER. ¿Por qué? Porque pagué el 1.5% de mi venta, no de mi utilidad. Y ya no tengo que declarar a fin de año, mientras que acá cuando declare resulta que me va a salir que tengo que pagar de repente, tengo por decir, no sé, 40 UITs de renta y voy a tener que pagar una cantidad bastante mayor de impuesto a la renta. Entonces, eso tienen que revisarlo con su contador, tienen que mirarlo, porque el dónde me ubico va a representar si me cuesta más caro o no. Y de ahí tenemos el régimen general, que es donde se encuentran todas las demás empresas que no entran en esto y que pueden hacer todo tipo de operaciones y todo tipo de documentación tributaria. Ya, acá no hay límite de actividades, se puede emitir todo tipo de comprobantes. Lo que pasa acá es que cuando yo tengo pérdidas puedo acumular las pérdidas y recuperarlas en ejercicios posteriores. Y el impuesto igual es... primero, yo pago al mes 1.5% a cuenta, IGB 18%, uso el cronograma que todos los años saca la SUNAT y presento mi declaración anual y pago 29.5% sobre las utilidades. Resto lo que ya pagué a cuenta y pago la diferencia. Y ahora vamos a hablar de los regímenes laborales. Esto es simple, es relativamente rápido. Pero acá lo importante es, yo creo la empresa y si la empresa va a estar en uno de estos regímenes, que no sea el general, lo primero que debo hacer es ir e inscribirme en el REMIPE. ¿Por qué? Porque si no, todo trabajador que empiece a trabajar en la empresa y yo no esté inscrito en el REMIPE, va a ir al régimen general y no voy a poder usar los beneficios que el REMIPE me permite. Entonces, si yo estoy inscrito en el REMIPE y soy una microempresa, o sea, facturo hasta 150 UITs, en nuestro caso, 660,000 soles mensual, 660,000 soles anuales, yo voy a darle a mi personal 15 días de vacaciones al año, una remuneración no menor a la mínima vital,
un día de descanso, o sea, 24 horas continuas a la semana, todos los feriados establecidos en el régimen laboral común, los que el gobierno da. Puedo asegurarlos en el SIS o en el Salud. Van a tener que estar afiliados a la ONP o a la AFP. Y si hay un despido arbitrario, la indemnización es 10 remuneraciones diarias por año. Ahora, la pequeña empresa es hasta 1.700 UITs. Si se dan cuenta, estos regímenes no necesariamente están asociados a los tributarios. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Igual, la pequeña empresa, 15 días al año de vacaciones, se deposita una CTS equivalente a 15 días, o sea, medio sueldo al año. Las gratificaciones son medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre. La remuneración igual, no menor a la remuneración mínima vital. Un día de descanso a la semana, los feriados establecidos en el régimen laboral común. Acá los asegurados sí van a salud. Y acá igual ONP o AFP. Y indemnización por despido arbitrario, 20 remuneraciones diarias por año. Y de acá nos vamos al régimen general. Vacaciones, 30 días. El régimen general ya no tiene límite de ventas. Vacaciones 30 días, CTS un sueldo al año, gratificación un sueldo completo en julio y uno en diciembre. La remuneración no menor a la remuneración mínima vital. El descanso semanal, 24 horas a la semana. Los feriados, los establecidos en el régimen laboral común, pueden estar asegurados o no pueden, tienen que estar asegurados en el salud y afiliados a la ONP o AFP. Indemnización por despido arbitrario, 1.5 sueldos por año. Y con esto terminamos la revisión que hemos hecho a todos estos regímenes. Cualquier duda o consulta que tengan, se las absuelvo. O si se les presenta más adelante, mi correo es ofigari@hotmail.com. Mi WhatsApp es el 999-40-9560. Hoy día hemos hecho una sesión relativamente larga, porque ya estamos casi a las 9 de la noche y ya tengo que entregar la sala para la sesión que viene a continuación. Como veo que no hay ningún comentario ni ninguna pregunta, quedo a su disposición y les agradezco haberme acompañado, ya que hoy día fue la última sesión de este curso. El día lunes estamos comenzando un curso que va a ser justamente todos los temas que hemos tratado hoy día, pero de una manera mucho más extensa. Vamos a analizar más al detalle cada caso. Y entonces eso les va a poder servir a quienes estén por formar su empresa. Les agradezco haberme acompañado, que tengan un buen fin de semana, descansen y a los que les interese los espero el día lunes. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias Mili, hasta luego.